Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando la mayor goleada a favor y en contra de cada una de las selecciones de América, incluidas todas las de CONMEBOL e incluidas las más importantes de CONCACAF. Vamos a estar repasando obviamente en qué momento fue, cuál fue el resultado y obviamente, como les dije antes, la mayor a favor y también la mayor en contra. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que sobre todo tienen todos los links en la descripción para también pasarse por los canales secundarios y que ahora sí, arrancamos con el video. Vamos a comenzar hablando de la selección argentina. ¿Cuál fue la mayor goleada a favor que ha tenido el conjunto albiceleste? Bueno, fue un 12-0 frente a la selección ecuatoriana. ¿Qué momento fue esto? Bueno, fue en el año 1942 en el marco del campeonato sudamericano, que es como se conocía antiguamente a lo que hoy denominamos la famosa Copa América. Ahora bien, ¿cuáles han sido los peores resultados que ha recibido en contra? Bueno, es un resultado que se repite en 3 ocasiones y es el mismo, que es un 1-6 en contra. La primera vez fue en el Mundial 58 frente a Checoslovaquia. La segunda vez, y muy recordada, fue en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, en este caso en La Paz frente a Bolivia. Y la última vez que este resultado se repitió fue en la previa del Mundial de Rusia 2018, en el cual jugó un amistoso frente a España y se repetiría este resultado donde Argentina caería por 6-1. Pasamos ahora a hablar de Brasil. ¿Cuál es la máxima goleada a favor de la verde amarela? Bueno, fue un 10-1 frente a la selección boliviana en el campeonato sudamericano, que es lo mismo que les acabo de explicar, pero del año 1949. Ahora bien, ¿cuál es la peor goleada? También es una bastante conocida, que es lo que ocurrió hace un par de años en el Mundial del año 2014, disputado justamente en Brasil, donde en las semifinales Alemania le ganaría por 7-1 a la selección local, y además de ser una de las mayores goleadas de la historia de los mundiales y también una de las mayores humillaciones de Brasil, ha sido también la mayor goleada que ha sufrido en contra. Seguimos ahora con la selección uruguaya. ¿Cuál fue la mayor goleada a favor? Un 9-0 frente a Bolivia en el campeonato sudamericano del año 1927. Fíjense que en esa época puntualmente se repite mucho esto de la Copa América o campeonato sudamericano debido a que era más habitué que haya esta diferencia de goles y la diferencia entre una selección y otra, la verdad, es que era bastante marcada. ¿Y cuál es la mayor goleada en contra? Bueno, fue un 6-0 hace más de 100 años. Fue en un amistoso frente a la selección argentina en el año 1902. Ahora vamos a hablar acerca de Colombia. La mayor goleada a favor, o en realidad las dos mayores que tiene, es un 7-1 frente a Guyana en el año 2012 y un 6-0 frente a Bahrein en el año 2015. Bastante reciente las dos, obviamente las dos en el marco de un amistoso. La peor goleada que sufrió Colombia fue un 0-9 frente a Brasil en el año 1957, nuevamente en el marco de un campeonato sudamericano, que lo mismo les vuelvo a repetir, es lo que hoy conocemos como la Copa América. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de Chile, que tiene como mejor resultado o mayor goleada a favor un 7-0, que se ha repetido en 3 ocasiones diferentes. La primera vez frente a Venezuela en el marco de la Copa América del año 1979. La segunda vez en el marco de un partido amistoso fue un 7-0 frente a Armenia en el año 1997. Y la tercera y última, y seguramente la más recordada de todas, fue en el año 2016 en el marco de la Copa América Centenario frente a México, donde le ganarían 7-0 y esa goleada quedó después en la historia como la famosa masacre de Santa Clara. Y el peor resultado que ha tenido, la peor goleada en contra, fue también un 7-0, en este caso en contra, frente a Brasil en el año 1959 en el marco de una copa amistosa que era la Bernardo O'Higgins. Vamos a hablar ahora acerca de Paraguay. El mejor resultado que ha tenido a favor también es un 7-0 que se repitió en 2 ocasiones en este caso. 7-0 frente a Bolivia en el campeonato sudamericano del año 49 y 7-0 frente a Hong Kong en un amistoso del año 2010. La peor goleada que ha sufrido fue en el año 1926 en el marco de un campeonato sudamericano frente a la Argentina, donde caería por 8-0. Perú, en este caso la mejor goleada que ha tenido, la mayor goleada a favor, fue un 9-1 frente a Ecuador en el año 1938 en el marco de los Juegos Bolivarianos de ese año. Y la peor goleada que ha sufrido fue un 7-0 frente a Brasil en las semifinales de la Copa América del año 1997. Ecuador. La mayor goleada que ha tenido a favor fue un 6-0 frente a Perú en el año 1975 y luego también hace muy poquito, vale la pena recordar, un 6-1 frente a Colombia en el marco de las eliminatorias rumbo a Qatar en el año 2020.
La peor goleada que ha sufrido Ecuador, las acabamos de repasar hace un rato. Fue un 0-12 frente a Ecuador, frente a la Argentina, perdón, en el año del 42. Es justamente la mayor goleada que ha tenido Argentina. Y también, saliendo de esa, también tenemos un 9-1 que le propinó Perú en el año 1938 en el marco del mismo torneo. Seguimos ahora con Bolivia. El mejor resultado que ha tenido fue un 7-0 frente a Venezuela en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994 y también, en cuanto a mayor cantidad de goles, pero por la misma diferencia, un 9-2 en un amistoso frente a Haití en el año 2000. La peor goleada que ha sufrido son dos que también repasamos hace un rato. En este caso un 0-9 frente a Uruguay en el año 1927 y un 1-10 frente a Brasil en el año 1949. Y la última selección de Conmebol, antes de arrancar con la de CONCACAF, que es obviamente Venezuela, ha tenido como máxima goleada a favor un 7-0 frente a Puerto Rico en el marco de los Juegos Centroamericanos y Caribes del año 1959. Mientras que la peor goleada que ha sufrido fue un 0-11 frente a la Argentina en la Copa América del año 1975 en la fase de grupos. Arrancamos con CONCACAF, nos vamos ahora a hablar de México, que la mayor goleada que ha tenido a favor fue un 11-0 frente a San Vicente y las Granadinas en las eliminatorias para el Mundial del año 1994. Mientras que la peor derrota que ha sufrido fue un 0-8 frente a Inglaterra en un partido amistoso del año 1961. Estados Unidos, su mayor goleada ha sido un 8-0 frente a Barbados en el año 2008, mientras que la peor goleada que le han propinado fue un 11-0 en favor de Noruega en el año 1948. Canadá, la mayor goleada que ha podido hacer fue un 11-0 frente a las Islas Caimán en este año, en el 2021. Mientras que la peor goleada que ha sufrido fue un 8-0 a favor de México en el año 1993. Costa Rica le ganó 12-0 a Puerto Rico en el marco de los Juegos Centroamericanos y Caribe del año 1946. Mientras que en un partido amistoso frente a México en el año 1975 perdería por 7-0 y es su peor goleada en contra. Panamá le ganó 13-0 a Anguila en las clasificatorias para el Mundial de Qatar también este año 2021, mientras que perdió 11-0 frente a Costa Rica en el año 1938 también en el marco de los Juegos del Caribe. Honduras le ganó 10-0 a Nicaragua en el año 1946, pero perdería 9-0 frente a Guatemala en el año 1921. Jamaica le ganaría 12-0 a las Islas Vírgenes en el año 94 y 12-0 a Saint Martin en el año 2004, mientras que perdería 9-0 frente a Costa Rica en el año 1999. Y por último, El Salvador le ganó 12-0 a Anguila en el año 2008, mientras que perdería 10-1 frente a Hungría en el Mundial del año 1982, celebrado en España, que no solamente es la peor goleada de la historia de El Salvador, sino que también es la goleada de mayor número, la goleada más abultada en la historia de los mundiales. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que si quieren que hagamos más videos de este estilo con esta temática, repasando todas las selecciones de América, que lo dejen en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, que dejen su me gusta que ayuda un montón, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.